Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Diarias. Siguen llegando nuevos datos sobre las pérdidas inesperadas del ejército ruso en el intento de invasión, que duró mucho más de lo previsto. Con todos los medios a su disposición, las Fuerzas Armadas ucranianas están oponiendo una resistencia abrumadora contra el ejército invasor ruso. Examinemos las explicaciones sobre el daño causado al ejército ruso por los éxitos de los guerreros ucranianos contra los invasores rusos, tanto con sistemas de defensa aérea como con disparos precisos con lanzacohetes personales. Rusia fue golpeada tras golpe por los ataques del ejército ucraniano. Aunque el líder ruso Putin intentó levantar el ejército ruso después de cada golpe, no pudo crear un efecto que cambiara la situación actual en Ucrania. El fracaso del líder ruso en Ucrania podría significar el fin del ejército ruso. Rusia se enfrentaba a perderlo todo en la guerra de Ucrania. En los enfrentamientos en curso entre las partes en Ucrania, las pérdidas de aviones de Rusia son más del doble que las de Ucrania. Según un informe de un blog militar con sede en los Países Bajos, Rusia ha perdido más del doble de aviones en comparación con Ucrania desde el comienzo de la guerra. Un sitio web relacionado con la guerra ha afirmado que el ejército del Kremlin ha perdido un total de 286 aviones desde la invasión rusa de Ucrania, a finales de febrero. El número de aviones rusos perdidos en la guerra en Ucrania incluye aviones de guerra, transportes y drones destruidos, dañados o capturados. Según los datos publicados en el mismo sitio web, el ejército ucraniano perdió 129 aviones en el mismo periodo. Rusia también parece estar agotando un stock significativo de equipo militar en comparación con Ucrania. Informa que Ucrania ha perdido más de 300 tanques y 200 vehículos blindados en la guerra, mientras que Rusia ha perdido más de 1.500 tanques desde que invadió a su vecino occidental. El sitio web que informa las últimas actualizaciones sobre la guerra en Ucrania dice que el informe de pérdidas de aviones del ejército ruso y ucraniano se basa en activos aéreos destruidos con evidencia fotográfica o de video o informes de muertes de pilotos, lo que significa que el número total de aviones perdidos es significativamente más alto que los totales del viernes, afirmó que se espera que suceda. El Ministerio de Defensa del Reino Unido estimó a principios del mes pasado que Rusia estaba perdiendo aviones más rápido de lo que podía reemplazarlos debido a fuerzas aéreas mal entrenadas. Valery Zaluzhnyi, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, estimó en ese momento que Rusia había perdido 278 aviones al 3 de noviembre. Esto fue más del doble de lo que el ejército ruso perdió durante la guerra afgana soviética de 1979 a 1989. La cifra anunciada por el funcionario ucraniano creó un efecto de terremoto en el Kremlin. El ejército del Kremlin fue aplastado masivamente por las tropas ucranianas después de haber juzgado mal su capacidad para hacerse cargo del Estado postsoviético. Un informe del grupo de expertos británicos citó 4 suposiciones clave, en las que se basó Rusia antes de la invasión, según copias de órdenes firmadas por el presidente ruso, Vladimir Putin. Algunas fuentes informaron de una moral extremadamente baja entre las tropas de Putin como resultado del entrenamiento inadecuado y los exitosos contraataques ucranianos que obligaron a Rusia a retirarse de las ciudades que alguna vez estuvieron ocupadas. En respuesta, Rusia ha anunciado en las últimas semanas que ha centrado la mayor parte de su energía en atacar la infraestructura civil y derrocar el poder en Ucrania. Durante la reunión de Putin con el canciller alemán Olaf Scholz, Putin supuestamente le dijo al canciller alemán que atacar la infraestructura civil se ha convertido en una respuesta inevitable a los ataques provocadores de Kiev contra la infraestructura civil rusa. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dijo que la promesa de ataques con misiles desde Rusia llevó a España a aumentar las reservas de Ucrania. En un discurso reciente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que las autoridades continúan recibiendo apoyo crítico de varios aliados europeos para el establecimiento de un tribunal especial, un tribunal contra la agresión rusa. Londres, París, Berlín, Varsovia y otras capitales. Estamos fortaleciendo nuestra posición en todas partes reuniendo el apoyo de nuestros socios, dijo Zelensky.
Estoy seguro de que habrá un tribunal, habrá justicia, agregó. En la guerra que continúa sin cesar en Ucrania, hay enormes pérdidas de soldados. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia tiene una tasa de pérdida de 100.000 soldados en menos de un año con Ucrania. Este hito brutal podría llegar esta semana o la próxima, solo 2 meses antes de que comience la invasión, y mientras el invierno arrasaba ambos países. Ucrania declaró que Rusia había perdido 650 soldados el día anterior, lo que elevó el total de muertes rusas a 91.150 cuando entró en el día 284 de la guerra, y se acercó a los 10 meses completos. Ucrania informó que los rusos perdieron más de 50 soldados por día en la disputada región de Bakhmut. Esta es una situación muy difícil, dijo Sergei Cherevati, portavoz del Comando Militar del Este, en televisión el otro día. Cherevati también señaló que las fuerzas ucranianas mantienen su propia postura contra la agresión rusa en el asentamiento oriental. Rusia normalmente se abstiene de hacer declaraciones públicas sobre el monto de sus pérdidas, ya sea el número diario de muertos de Bakhmut o el número total de bajas durante la guerra. Ucrania publica sus estimaciones diarias de bajas rusas, con todo, desde soldados muertos hasta aviones y drones derribados. Ucrania, por ejemplo, informó que había destruido 11 tanques rusos el día anterior, elevando ese total a unos 9.000 desde el comienzo de la guerra. Rusia en general ha experimentado un promedio de 320 muertes por día desde el comienzo de la guerra, pero según Ucrania, ese número ha superado las 500 por día en los últimos meses. La semana pasada, el invierno comenzó oficialmente en Ucrania, y los próximos 90 a 120 días podrían ser extremadamente duros tanto para Ucrania como para Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a su nación a ayudar a sus ciudadanos en todo lo que puedan, no solo cuando se busca ayuda, sino siempre. En su discurso a la nación el domingo, Zelensky reiteró su mensaje de unidad y solidaridad a los ucranianos. Para pasar este invierno, necesitamos ayudarnos unos a otros más que nunca y cuidarnos aún más, dijo Zelensky. Dijo: y por favor no preguntes si puedes ayudar y cómo. Ayúdame cuando veas lo que puedes hacer, dijo. Debemos ser más resistentes y unidos que nunca para pasar el invierno, dijo Zelensky. Incluso si alguien en el exterior piensa que lo empoderará personalmente de alguna manera, tenemos que hacerlo juntos, dijo. Zelensky dijo: no debemos permitir ningún conflicto interno, conflictos en Ucrania que dañen y debiliten nuestra unidad e integridad en los próximos días. Deben convertirse juntos en un gran punto invencible y trabajar todos los días, todas las noches, concluyó. Estén atentos para estar informados sobre nuevos desarrollos. Gracias por mirarnos.